¿Todos somos hijos de Dios? ¿O será que todos somos creación de Dios? Y que hay una generación hija del diablo por ahí, que suena duro. Y más si algún familiar de nosotros está en esta generación. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 relata mucho sobre esto. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él. Entendemos entonces que todos somos creación. Pero en el 11 y 12 dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces tenemos que entender que hay un requisito. Recibir a Jesucristo. Ese es el requisito. Eso nos da la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. Hay una generación que no le importa el cielo, no le importa la iglesia, no le importa Cristo. Son enemigos de la cruz. Y mira que no estoy hablando de personas que pecan, ladrones, gente que anda en fornicación, adulterio. No, porque a la larga el Señor puede llegar a estas personas que están en pecado, porque Jesús vino a destruir las obras del diablo. Yo hablo de una generación que es enemiga de la cruz. En el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 8, podemos ver en esta conversación con los escribas y los fariseos. Ellos decían, nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos decían que eran descendientes de Abraham. Pero Jesús le dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Entonces, si estas personas fueran hijos de Dios, las obras que Dios mandó a hacer, hicieran. Pero no, los escribas y los fariseos querían matar a Jesús. Es lo que muchas personas hoy en día quieren hacer, matar la fe. ¿Qué resulta? Que Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él ha sido mentiroso desde el principio, homicida. En él no hay verdad. Entonces, si Jesús está llamando a los escribas y a los fariseos por su naturaleza, que eran del diablo, nosotros no podemos decir que todos son hijos de Dios. Que los escribas y los fariseos eran creación de Dios, sí lo eran. Pero sus obras, su naturaleza era del diablo. Por las obras que ellos hacían, querían matar a Jesús. Juan el Bautista fue más a fondo bautizando en el Jordán. Porque le dice, ustedes son generación de víboras. Quien le enseñó a huir de la ira venidera. O sea, tu mamá, tu papá, toda tu descendencia es del diablo. Peor, los puso más a fondo. Algo difícil. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, entendemos que dice que unos seres humanos adorarán a la bestia y su nombre no estaban escritos en el libro de la vida, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Estamos en los últimos tiempos y hay una generación perversa que está encaminándose hacia esa adoración pública a la bestia. Todavía no es pública, pero un día lo será pública. Que muchas veces los hijos de Dios se portan como hijos del diablo, no quita que sean hijos de Dios. Y que estos hijos del diablo quieran hacer obras buenas, no les quita a los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos justificados por Jesucristo. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, nada podríamos hacer. Gracias a nuestro Dios que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Y entendemos que nosotros fuimos sellados desde antes de la fundación del mundo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios ama al mundo. Pero si seguimos leyendo ahí mismo dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay personas que no van a creer. Nosotros le creemos al Hijo de Dios. Entonces por medio de la fe, por medio de esta creencia nos da la autoridad, la potestad de ser hijo de Dios. Pero estas personas, su naturaleza, sus propias obras son del diablo. Entonces su naturaleza los hace ser hijos del diablo. Así que no todos somos hijos de Dios. ¿Somos creación de Dios? Sí. Pero hay un pocotón de hijos del diablo.
Lo triste es cuando los hijos de Dios se portan peor que los hijos del diablo.